Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Estamos aquí de nuevo tras un mes de ausencia con una ronquera por un verano muy agitado en Turquía con aires acondicionados y tenemos un invitado de excepción que además de amigo es un maestro muy admirado por mí, Emilio Carrillo. Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal, Enrique? Un abrazo muy fuerte. Otro. Vamos a hablar del último libro que ha publicado Emilio, aunque a mí me encantaría ya hablar del siguiente, eso lo vamos a comentar a continuación, pero porque el siguiente habla de toda la distopía enorme que estamos viviendo y su correlación con la tradición profética, especialmente la tradición profética bíblica, pero eso lo vamos a hacer dentro de unas semanas, porque ¿en qué fecha va a aparecer ese libro, querido Emilio? Pues dentro de un par de semanas, a mitad de septiembre más o menos, Enrique. Perfecto. Su título es De la distopía a la reevolución. De la ¿Correcto? distopía a la revolución, efectivamente. Lo edita Ediciones Adalid y forma parte del proyecto que tú tienes ahí el libro, la primera obra, ¿no?, surgida del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, es la que tú tienes en tu mano, que tiene precisamente como título Consciencia y Sociedad Distópica, el coronavirus, estudio del caso. Ese libro es de mayo del 2022 y el proyecto ha seguido trabajando, ha seguido marchando y evolucionando y da lugar a un nuevo libro, De la distopía a la revolución, que es al que estamos haciendo mención, que también por Ediciones Adalid saldrá dentro de un par de semanas. Bien, robarte una cosa, al bicho ni lo menciones, porque el bicho muerde, no el bicho, los dueños del bicho, los que lo manipulan, muerden a este canal y me han dicho que la próxima mordida será mortal. Hace Así bien en que recordármelo, Enrique, hace bien en recordar. te lo tengo que recordar y te lo recordaré cuando hablemos de ello. Pero, bueno, lo que tú cuentas en ese libro que tuve oportunidad, me diste la oportunidad de leer hace tiempo y sobre el que ya hicimos una primera entrevista, es brutal y es poner en correlación, como digo, toda la distopía que estamos viviendo y que vamos a vivir, que vamos a seguir viviendo, en relación con la tradición profética y con lo que esperábamos, con lo que se nos habla sobre el fin de los tiempos. Quiero aprovechar para comentar que el libro tuyo, Emilio, es la plasmación profética de algo acerca de lo que yo voy a hablar en breve. El día voy a confirmar, porque no lo tengo absolutamente claro, en un curso, en una especie de taller que voy a dar en Ecocentro Madrid, tanto directamente para quienes quieran asistir como online a un precio ridículo, el mínimo que han podido poner, 15 euros, porque va a ser toda la tarde del sábado 24 de septiembre. Insisto, 24 de septiembre. Vamos a poner el link a ese curso, a otros dos cursos que va a dar Emilio Carrillo, también organizados por Ecocentro, en la Hospedería del Silencio, tanto el 30 de septiembre al 2 de octubre, sobre el tema Conócete a ti mismo, como posteriormente del 28 de octubre al 30 de octubre sobre cosmogénesis, el antes y el después del Big Bang. Todo eso, quienes quieran información, la van a tener aquí abajo. He de decir, aunque seguramente dedicaré otro vídeo a hablar del tema, que lo que voy a contar en ese seminario, en ese taller, en Ecocentro, titulado Cielo o Infierno, la alternativa entre el imperio transhumanista global al que nos conducen las élites o el salto evolutivo supramental, ahí vamos a exponer toda una serie de documentos, de evidencias, de personajes, los ideólogos principales de esta distopía, tocando temas que si los tocáramos en este canal o cualquier otro en abierto, supondrían su absoluta eliminación. Por lo tanto, va a ser una oportunidad única porque sobre el mismo tema teníamos pensado hacer una jornada o dos jornadas con Emilio Carrillo, con el coronel Pedro Baños, con Cristina Martín Jiménez, en principio en noviembre en Málaga, pero parece la organizadora Ana Francisca García Trelles
me ha dicho que se ha enfrentado a dificultades con instituciones, seguramente por la temática y porque somos demasiado peligrosos. Somos una cuadrilla, 4, yo creo que a cual más peligroso e indeseable para ciertas personas. No sé si opinas lo mismo, Emilio. Sí, bueno, la verdad es que entiendo que para determinadas personas lo que podemos compartir de corazón, molesta porque, aunque es verdad que estamos en la sala de los espejos, estamos en este periodo histórico tan maravilloso donde todo está a la vista, pero lo que tú y yo llamamos élites, por llamarlo de alguna manera, juegan a que sí, todo está a la vista, ciertamente, porque lo que quieren es desviar almas, extraviar almas, y eso requiere un contexto de libre albedrío, porque si no hay libre albedrío no se puede extraviar a las almas, pero porque no tendría consecuencias álmicas, pero a su vez quieren confundir, están en ese doble juego, ¿no? De todo está a la vista, pero a su vez voy a nublar la vista en la medida de lo posible. Y si nosotros modestamente ponemos un granito de arena para eliminar esa niebla, pues evidentemente no les gusta. Y bueno, yo lo entiendo y ya está, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Así es, Emilio. Pero me alegro que hayas hecho esa aclaración, aunque hoy lo que te voy a pedir es, por favor, que aportes soluciones espirituales, alternativas espirituales a esta crisis, a esta noche oscura del alma a nivel colectivo en la que nos estamos adentrando. Sí me parece importante que hayas hecho esa mención, porque cada vez es más evidente, para mí al menos, que juegan no solo a confundirnos, sino a dividirnos. Y a mí me alarma que mucha gente nuestra de la disidencia les hagan el juego, ya que se pasa, porque eso ya ha pasado, ya es viejo, aunque para muchos siguen atados al juego entre derechas e izquierdas, en el que de alguna manera tú y yo, querido Emilio, hemos participado, tú a fondo, desde la política, llegando a ser vicealcalde de Sevilla, yo en mi juventud y desde la superficie como sindicalista en época de Franco y después, pero ya si no fuera poco con eso, crean bandos hasta con respecto al bicho, a la situación actual. Y de repente ellos hablan de negacionistas, otros hablamos de tragacionistas, digamos. Bueno, hablan de tragacionistas, otros yo hablo más bien de que soy un dudacionista, pero a mí me apena que haya gente que con toda su buena voluntad y con la rabia de verse oprimidos y aplastados, hablen de los pura sangre y del resto de la gente. Bueno, creo que tienes claro y que muchos amigos tienen claro a lo que me refiero. A mí eso me disgusta, porque a mí me parece que tanto tiene uno derecho a ponerse lo que quiera, una o 25 veces, como quienes nos negamos a que nos pongan nada. Sin duda ninguna, Enrique. En esa maniobra de confusión, de nublar la vista, tú sabes que a mí me gusta hablar con ejemplos metafóricos que nos ilustren fácilmente la situación que vivimos. Y con relación a esto, a mí me gusta hacer referencia al famoso cuento de Christian Andersen sobre el flautista de Hamelin. Y el flautista de Hamelin, que en el cuento se lleva a los niños del pueblo detrás de él con una melodía, los rapta, los secuestra con esa melodía. Me gusta compartir que en el momento en el que estamos viviendo, esas élites, ese gobierno en la sombra, esos poderes que están ahí, que se han establecido provisionalmente como amos del mundo, utilizan al flautista de Hamelin. Y ese flautista de Hamelin tiene, eso sí, una doble melodía. Y eso es lo que tú estás indicando y hay que tenerlo muy presente. Es decir, porque por una parte el flautista de Hamelin se lleva detrás a todas las personas que se acomodan, que no quieren profundizar, que no quieren problemas, entre comillas, que caen en la indiferencia o incluso en la indolencia. A mí dejarme tranquilo, yo no quiero saber de líos. Y van detrás de las versiones oficiales, van detrás del pensamiento único, sin quererse cuestionar nada, sin quererse plantear nada alternativo. Y ahí andan detrás del flautista de Hamelin. Pero es curioso porque este flautista de Hamelin tiene la capacidad de que su melodía tiene como una doble tonalidad. Y esa tonalidad hace que junto con esta fila, a la que acabo de hacer referencia de personas, hay también otra fila más, que lo sigue otra fila.
Y esas filas son los que van detrás del flautista de Hamelin insultándolo, tirándolo piedras, no aplaudiéndolo, sino tirándole piedras, pero en definitiva siguen detrás del flautista de Hamelin. No se dan cuenta de que siguen en el mismo juego, le están haciendo el juego. Ante esto creo que cada vez somos más personas, y no lo digo por decir, estoy convencido que nos estamos dando cuenta de que ese no es el camino. Ni una fila ni la otra fila. Hay que desconectar de este sistema, hay que vivir de una forma distinta en nuestro día a día, en el aquí y ahora, no solo intelectualmente, sino en nuestras acciones cotidianas, desde las más pequeñas a las más grandes, cada uno en la medida de lo posible. Y es así como vamos a ir construyendo lo que, como tú dices, cuando hablaba de la presentación de este libro que está para salir, lo que son los anuncios, ¿no?, que han hecho las grandes tradiciones espirituales acerca de una nueva generación humana. Esa nueva generación humana se construye así, se construye con personas conscientes que se desconectan de los paradigmas, de las pautas de vida, de la forma de ver las cosas que nos quieren imponer, y empezamos simplemente a vivir de una manera distinta que es realmente humana y coherente con lo que realmente somos. Muchísimas gracias. Siempre es un regalo escucharte, Emilio. Se te pregunte sobre lo que se te pregunte. Das una visión clara, precisa y ante todo pragmática. Y en ese sentido, quería referirme a tu último libro, Sabiduría de Dios escondida en la mística de San Juan de la Cruz. No vamos a hablar, si te parece, puesto que tenemos poco tiempo, hay restricciones en cuanto a la conexión por Zoom, eso no significa que no hablemos en otro momento, no vamos a hablar de Juan de la Cruz, salvo en algo que tú has destacado y que a mí me ha parecido siempre lo esencial en Juan de la Cruz, en Juan de Yepes, y es que era un maravilloso fracasado. Eso me parece esencial, porque yo creo que solo cuando uno se siente fracasado es cuando hay la posibilidad de salto. Vamos a ver, yo creo que tanto a nivel espiritual como a nivel evolutivo, cuando una humanidad como esta ha fracasado, es cuando necesita un cambio radical, porque no puede adaptarse en términos materialistas, biológicos, no se adapta al medio ambiente y tiene que producirse una mutación. Lo mismo a nivel social y espiritual. No sé qué opinas tú a ese respecto, también en relación a Juan de la Cruz. A través de las películas y las series americanas nos han llegado dos términos que se han popularizado también en nuestro ámbito hispanohablante. Me refiero a winner y a loser. Los ganadores y los perdedores. Es muy típico en las películas americanas. Tú eres un perdedor o yo quiero ser un ganador, ¿no? Los perdedores serían los fracasados, ¿no?, como tú has dicho utilizando un término puramente castellano. Y efectivamente, cuando analizamos la vida de San Juan de la Cruz, nos encontramos con la vida, entre comillas, de un fracasado. Claro, un fracasado desde el punto de vista de lo convencional, desde el punto de vista de las formas, ¿no?, desde el punto de vista incluso de la mente, ¿no?, de las valoraciones que pueda hacer la mente. Realmente San Juan de la Cruz no fue un fracasado, fue un auténtico ganador en términos espirituales, pero es cierto que toda su vida fue una gran lección, y él hizo un poema donde lo resume muy bien, una gran lección de lo que es la noche oscura, la noche oscura. Una noche oscura que estuvo siempre presente en su vida, Enrique, porque su padre y su hermano mueren de peste, la peste que a mitad del siglo XVI asoló Castilla, y él se queda con otro hermano y con la madre en absoluta penuria, en una miseria tremenda, ¿no? Eso va a tener secuelas físicas toda su vida para él porque no se alimenta bien, siempre va a ser una persona enclenque, pequeña, propensa a las enfermedades, pero es que después toda su vida está llena de noches oscuras. Cuando acomete su labor espiritual, sus hermanos de orden llegan incluso a encarcelarlo durante 8 meses, a maltratarlo de muchas formas. Y No por solo fin, no solo a encarcelarlo, a retrar, a arrojarle a dormir en las letrinas. sí, sí, lo meten durante 8 meses en una letrina del convento, efectivamente, no era un zulo de la letrina del convento. E incluso cuando ya realiza con Teresa de Jesús la reforma del Carmelo, cuando Teresa muere, se encuentra con que dentro de esa reforma del Carmelo aparecen los listos que hay siempre y arremeten también con los verdaderos seres espirituales de esa reforma como es San Juan de la Cruz.
Ahora bien, de todo esto, Enrique, lo que nos enseña San Juan de la Cruz es algo enormemente importante. Las tesituras difíciles son las que permiten, o sea, las que facilitan o las que sirven de acicate a la autotransformación. Y San Juan de la Cruz esto lo lleva a cabo absolutamente. San Juan de la Cruz teniendo una vida, entre comillas, de perdedor, de noche oscura en noche oscura, cuando por fin contemplamos toda su obra desde el punto de vista material, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista espiritual, lo que nos encontramos es que una persona que sin ningún tipo de duda triunfó en cuanto que fue coherente con lo que somos, supo llevar eso con amor siempre, permanentemente, a todos los rincones por lo que se pasó y que finalmente, como él dice muy bien, he conseguido que solo el amar sea mi ejercicio. Y ese solo el amar es mi ejercicio es la muestra más clara de lo que él también, hablando de Cristo Jesús, dice que es cómo hay que vivir la vida. 1000 gracias derramando. Y para mí, Enrique, en estos momentos eso es un referente. Ante todo lo que está cayendo, ante el huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos, no lo que dejando, viene, porque la gente piensa que esto se ha acabado. Y lo que viene, el 23 va a ser tremendo, como tú y yo sabemos muy bien, y lo que viene, pues en ese contexto tan tremendo... Perdone, porque estoy poniendo un poquito de luz más. Adelante. Por favor. Lo que nos corresponde hacer en conciencia es ser coherentes, es llevar a cabo una vida, como decía antes, que sea consciente y que tenga consistencia con lo que realmente somos. Y el ejemplo de San Juan de la Cruz para mí es algo absolutamente maravilloso que tengo muy presente en mi día a día. Y sin olvidar, por supuesto, que San Juan de la Cruz a su vez lo que hace es dar testimonio de Cristo Jesús, que para mí también es otro referente importantísimo. Dices muchas cosas en tu libro, Emilio, muchas cosas que para mí son sumamente importantes. Bueno, además de que hablas del Dios interior, pero vamos a hablar de ello luego, hablas en el capítulo 7, Cristo, la piedra filosofal, dices el verbo divino encarnado. Jesús no como un maestro más, sino como un hito único en la evolución de la humanidad y de la madre tierra. Una visión que yo comparto plenamente, pero bueno, hoy está de moda. Bueno, igual que hay una cantidad de gente que para ellos Jesús es el hijo único de Dios, es decir, es Dios, otros, bueno, es un enviado más, un maestro más. Cuéntanos algo a ese respecto en relación a lo que dices en tu libro con respecto a la mística de Juan de la Cruz. Siguiendo las aportaciones de Juan de la Cruz, que son del siglo XVI, pero también, Enrique, a otro autor y a otro gran ser humano que históricamente tú conoces, que es Rudolf Steiner, que hace sus aportaciones en el siglo XX. Han sido muchos, o Teilhard de Chardin, cuando nos habla de la cristoesfera, etcétera, etcétera. Hay una enorme cantidad de personas serias que yo respeto intelectualmente, pero además tengo conexión espiritual con ellas, además del respeto intelectual, que lo que nos enseñan y nos muestran, y así lo reflejo en el libro, es que Cristo, en primer lugar, no es un maestro más, y no es el fundador de una religión. El cristianismo no es una religión. Después habrá hecho con su mensaje lo que quiera hacer cada uno, pero Cristo Jesús no vino a fundar una religión. No hay un cristianismo. Lo que nos enseña Cristo Jesús es una labor de transformación interna y de colaboración a un proceso colectivo de transformación hacia una nueva humanidad. Y lo hace de un modo y una manera que se convierte él mismo, la encarnación crística en Jesús de Nazaret, se convierte en un evento único en la historia de la Madre Tierra y en la historia de la humanidad. Yo intento explicar en el texto, también en otros textos que he podido compartir, de que la llegada de lo crístico a la Madre Tierra tuvo una preparación espiritual y de conciencia de muchos milenios. Eso no se da por casualidad en un momento concreto. Tiene que ver además con ciclos históricos de la evolución de la Madre Tierra y de la evolución de la humanidad. Y en el momento oportuno lo crístico llega a la Tierra para dar el impulso definitivo a lo que ahora estamos viviendo. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, pero vamos a ver, han pasado 2000 años y no ha ocurrido nada. Yo lo que llamaría es a recapacitar que en términos evolutivos 2 milenios no es nada. Y lo más importante es darnos cuenta, observando lo que estamos viviendo actualmente,
de que Jesús de Nazaret nos indicó con claridad, San Juan de la Cruz lo tiene siempre muy presente en su obra, que esta generación humana tendría un final cíclico, un final natural para dar lugar a una nueva generación humana. Que estuviéramos atentos a las señales, porque no cabe en los calendarios. No es un tema de poner en el calendario cuándo va a ocurrir este evento, pero en paralelo estar atentos a las señales. Y lo que estamos viviendo actualmente, Enrique, para mí son esas señales que además tienen una demostración muy clara. La diferencia que hay entre la cronología, lo que son los años, los siglos, etcétera, etcétera, que van siempre lineal, y lo que es el tiempo espiritual. Los griegos hablaban, por ejemplo, de cronos, el tiempo lineal, pero hablaban de kairos, el tiempo espiritual. Y nos decían que durante el proceso evolutivo el protagonismo es de cronos, pero que cuando se acelera el proceso porque estamos ante el cambio de ciclo, el protagonismo ya no es de cronos y es de kairos. Y entonces el tiempo se acelera. Los segundos siguen siendo segundos, los minutos siguen siendo minutos y los días siguen siendo días. Sin embargo, el tiempo se acelera. Es como si el río que va siempre a un mismo ritmo, si aquí hay una catarata, cuando se va acercando a la catarata, el río acelera su curso y empieza a removerse. Eso es exactamente lo que estamos viviendo actualmente y para terminar, a ello se debe, Enrique, que tú, yo y tantas personas, seguro que muchísimas de las que están viendo este vídeo, estemos un tanto atónitos, porque los minutos son minutos y las horas son horas, pero tenemos la percepción de que el tiempo pasa muy rápido, de que los días vuelan, de que las semanas vuelan. Y eso no es obra de Cronos, que siempre es lineal. Eso es obra de Kairos. Y significa que Kairos ha cogido el protagonismo. Y Kairos toma el protagonismo para que ese cambio de generación, ese trasvase, ese final de ciclo para que empiece otro, sea una realidad. Eso es lo que estamos viviendo actualmente y de ahí también los removimientos, esos removimientos y esa aceleración que tiene el río, ese huracán de magnitud aceleradamente creciente al que hacíamos mención. Muchas gracias, Emilio. Bueno, vamos a entrar aún más de lleno en ese mensaje que te pedía que por favor nos resumieses, que podemos extraer de la sabiduría de Dios escondida en la obra de San Juan de la Cruz. ¿Qué respuesta práctica nos aporta a la situación actual? Una situación que algunos, la mayoría no, porque la mayoría les hablas de cualquier cosa, de lo que hemos hablado, yo lo he hecho, y miran para otro lado o no dicen nada. Uno les dice, consulta las estadísticas, muertes, efectos secundarios, y es como que dices, no debería hablar porque les pongo en un aprieto. Pero para quienes tienen oídos y vista atentas, despiertas, ¿qué es lo que aporta Juan de la Cruz? Pues de una forma muy sintética, Enrique, algunas cosas muy importantes. Una primera que quiero remarcar, el equilibrio. Él vivió sumido en una noche oscura, en una distopía, su vida fue una distopía. Y él supo, sin embargo, mantener el equilibrio. ¿El equilibrio qué significa? Mirada interior y acción exterior. Él no renunció, por supuesto, a la mirada interior. Es un gran maestro de la meditación, un maestro mundial de la meditación, del encuentro interior. Pero eso lo complementó con una acción exterior. Se dice que anduvo 27.000 kilómetros, lo cual es un dato muy elocuente para percibir lo que fue su vida de actividad. Todo a Creo que patita, como Teresa, bueno, la él más patita, que Teresa Ahumada. 1.000 kilómetros más que Teresa de Ahumada, No, efectivamente. y más a patita, porque Teresa usaba más el burro. Efectivamente. Yo creo que esto primero es algo que nos tiene que invitar a reflexionar. Ese gran ser humano sabe y nos enseña cómo equilibrar lo interior y lo exterior. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Y tenemos que andar por la vida, que es movimiento, porque para eso hemos encarnado. Y hacerlo desde la quietud de nuestro interior. Y que nuestro movimiento sea un resplandor de nuestra quietud. Eso está en la vida y en la obra de San Juan de la Cruz, maravillosamente expresado. En segundo lugar, Enrique, otro de los mensajes fundamentales de San Juan de la Cruz es que tomemos conciencia de lo que realmente somos. Y lo que realmente somos tiene una naturaleza divina.
divina, no solamente álmica, espiritual, no, él insiste en nuestra divinidad y habla en poesía de la amada en el amado transformada, pero en una carta en prosa del año 1582 nos deja dicho el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar. Fíjate, a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Ante una sociedad que nos invita continuamente a la estupidez de creer que Dios ha muerto, que lo trascendente se quiere expulsar de la sociedad, que lo trascendente se quiere expulsar de la vida individual y de la vida colectiva, San Juan de la Cruz nos recuerda esa trascendencia y la pone en su sitio, poniendo en evidencia esa naturaleza divina, y a partir de ahí, junto en esta síntesis que estoy haciendo, movería un tercer elemento. Si he hablado del equilibrio interior y exterior y he hablado de esa naturaleza divina y esa transformación en Dios, el tercer y último elemento sintéticamente expuesto que yo destacaría es que esa visión de ti mismo con tu naturaleza divina abre lo que una carta de Pablo de Tarso, la carta a los Corintios, y es una expresión que San Juan de la Cruz hace suya, denominó la sabiduría de Dios escondida. Es decir, que cuando un ser humano renuncia a lo que es, a nuestra naturaleza divina, esa sabiduría está cerrada. Pero cuando empezamos a percibir nuestra auténtica naturaleza, empezamos a tener una visión trascendente de la vida y de nosotros mismos, y eso lo empezamos a llevar a nuestra vida práctica, ese enorme baúl, ese enorme cofre de esa sabiduría que hay ahí, se abre. Y empezamos a saber cosas y no sabemos cómo las sabemos, pero las sabemos. Empezamos a percibir, empezamos a tener inspiraciones, empezamos a tener intuiciones, empezamos a caminar por la vida de una forma totalmente distinta. Muy apretadamente y muy sintéticamente, Enrique, creo que son las grandes aportaciones pensando en el momento actual que nos legó y ha dejado ahí San Juan de la Cruz. Muchas gracias. Mencionabas, nos queda poco tiempo, recordemos por los límites que pone ahora Zoom, pero hablabas de la amada y del amado. Juan de la Cruz, algo me recuerda mucho a místicos y poetas sufís. ¿Qué es la amada y qué es el amado? La semejanza es espectacular. Enrique, tú sabes que yo soy un gran amante del sufismo, no solamente del cristianismo, también del sufismo, y hay unos paralelismos, ¿no? Espectaculares entre, por ejemplo, San Juan de la Cruz y Rumi, paralelismos que no son fruto de la casualidad, ni de que el uno, en él estaba pensando. Claro, ni que el uno, en este caso San Juan de la Cruz, que es posterior, copia al otro. No, lo que pasa es que los dos beben de esa sabiduría de Dios escondida. Es decir, cuando eso se abre, cuando ese manantial interno se abre, lógicamente lo que emana es el mismo agua. En ese sentido, desde luego, hay un paralelismo entre San Juan de la Cruz y el sufismo. Y la amada y el amado, la amada podríamos decir que es la presencia de lo trascendente directa en el ser humano, es el alma. Y ese alma está ahí. Jesús de Nazaret, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, lo llama una lámpara de aceite. Lo que San Juan de la Cruz nos invita es a llenar la lámpara de aceite, porque es llenando la lámpara de aceite cuando ese alma, que no deja de ser un vehículo del espíritu, se transforma en el espíritu mismo. Es el momento en el que la plenitud espiritual se plasma en la persona. Es el Hijo del Hombre que nos habló Cristo Jesús. Es decir, la amada en el amado transformada es esa transformación en Dios que no es algo teórico, sino que es algo práctico que está a nuestro alcance, siendo coherente, viviendo desde el amor, las cosas hay que llamarla por su nombre, desde el amor, desde la compasión, desde la armonía, desde el equilibrio, también desde la acción consciente en nuestra vida cotidiana. Ese es otro gran mensaje de la obra del santo abulense. Decía que recordaba a Jalal Eddin Rumi, nuestro maestro Mevlana. Vengo de visitar su santuario en Konya y cuidado, también el de otro gran maestro ácrata absoluto, no hacía falta más que ver que los de Rumi o las de Rumi, bueno, hacía falta, por supuesto, todos cubiertos las piernas, descalzarte para entrar en el santuario de Rumi en Konya, mientras que en el de Hasi Bektashi al norte
libertad absoluta. O sea, era otra visión. Pero es curioso la sincronicidad, porque yo te preguntaba, al conocer a tu mujer, Lola Rumi, yo te preguntaba, oye, ¿y esto? Me quedaba un poquito atónito. Y eso no es más que una maravillosa sincronicidad, ¿verdad? Sin duda ninguna. Bueno, nosotros, aparte de estar casados legalmente, el vínculo espiritual lo tenemos en el sufismo, como tú sabes. Es decir, nos casamos en una derga sufí porque entendimos que dentro de las posibilidades que teníamos en nuestro entorno, esa pureza espiritual la encontrábamos más reflejada ahí que en otros ámbitos de nuestro entorno. Y la obra del sufismo es tremenda. Tú sabes que a mí me gusta mucho la figura de Ibn Arabi. Me acerqué de jovencito a él porque vivió en la ciudad donde yo nací. Él nació en Murcia, pero a los 8 años se vino a vivir a Sevilla. Fue una figura que siempre me atrajo y en particular dentro del sufismo, y concluyo, hay ese gran místico que es Al-Halal, con esa frase, Enrique, que es para comérsela, donde nos dice: Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Ese cesar de ser yo, de estar aferrado a nuestro pequeño yo, a nuestra personalidad, para vivir en coherencia con lo que realmente somos, es la transformación en Dios de la que nos habla San Juan de la Cruz. Eso le supuso la crucifixión, ni más ni menos. Lo mataron 4 veces, al-Halal lo matan 4 veces. Es decir, la jerarquía ulema, la jerarquía islámica, considera que eso de que Dios es yo y yo soy Dios es algo tan tremendo que tiene que ser castigado y muere en martirio. Primero lo torturan, después creo que lo ahorcan, después lo descuartizan y después queman los restos descuartizados para cumplir la sentencia de que tienen que matarlo 4 veces. En fin, hay muchas más cosas importantes que nos cuentas en tu libro. Por ejemplo, el capítulo 4. Nos hablas de el Dios interior, hablando de la transformación en Dios como fundamento de las aspiraciones y la sapiencia de Juan de la Cruz. Cuéntanos acerca del Dios interior. Breve. Muy importante este tema, que San Juan de la Cruz tenía clarísimo, porque hoy sigue siendo objeto de enormes confusiones. La visión mayoritaria que hay todavía en la sociedad, mejor dicho, la visión mayoritaria que hay en la sociedad es Dios ha muerto, como decía Nietzsche. Es decir, es una sociedad que destierra, expulsa lo trascendente. Bien, dentro de los que todavía mantienen alguna visión trascendente y todavía esto de Dios tiene algo, juega algo en su vida, la visión mayoritaria es la de un Dios exterior, es decir, un Dios que está ahí, no sabemos muy bien dónde, y nos observa, y nos premia, y nos castiga. La visión del sufismo, la visión del cristianismo, de los místicos cristianos, es totalmente distinto. No, Dios no está fuera, Dios está en ti y Dios está en todo. Y por tanto, céntrate en ello, porque ahí está la raíz, ahí está el eje verdadero de tu vida, ese Dios interior. Y fíjate que hoy hay personas que dicen soy creyente o soy no creyente, pero cuando se escarba están teniendo ambos la misma idea de Dios. El creyente cree en un Dios exterior y el no creyente no cree en un Dios exterior. Pero la visión que nos aporta la espiritualidad profunda y la espiritualidad verdadera es que Dios no lo tienes que buscar fuera. Y esto concluye, Enrique, en 2 máximas fundamentales que están en la espiritualidad honda de todos los tiempos, que es: mira, ve a Dios en todas, ves a Dios en todas las cosas y ves todas las cosas con los ojos de Dios. Fíjate, lo que se nos insta es a que veamos a Dios en todas las cosas, también en nosotros mismos. Y a partir de ver a Dios en todas las cosas, ver todas las cosas con los ojos de Dios, con los ojos de Dios que somos cada uno. Así podríamos resumir esta visión profunda del Dios interior. Hablas de ello en tu libro, acerca de la percepción de lo divino. Dices, está al alcance de todos, aunque no sea fácil compartirla con quienes no la viven. Y eso me lleva otra vez a Steiner, porque Steiner dijo que una de las enfermedades mayoritarias de la sociedad actual, y en 1919 él decía, y será una enfermedad que vaya más, es la incapacidad de percibir lo divino, la incapacidad de percibir lo trascendente. Y él dijo, esa incapacidad se convertirá en una enfermedad, porque tendrá consecuencias físicas en el ser humano, tendrá consecuencias en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo etérico o energético.
y termina diciendo Steiner con ese sentido del humor tan peculiar que le caracterizaba. Y es una enfermedad que no curan los médicos porque la mayoría la sufren. Creo que esta expresión de Steiner sobre la enfermedad que deviene en el ser humano, que pierde esa capacidad de percepción de la divinidad, es una gran realidad, Enrique. Perdón, porque estaba buscando un libro, una recopilación de conferencias de Steiner acerca de bichos y de algo similar a todo lo que está ocurriendo, pero no, aunque suelo tener esos libros de consulta muy a mano, no sé dónde está. Emilio, como el tiempo se acaba, nada más emplazarte, recordar a nuestros amigos este libro tuyo, Sabiduría de Dios Escondida, y emplazarte para una o unas próximas entrevistas en relación a tu libro De la distopía a la reevolución. Y recordar a nuestras amigas y amigos, bueno, primero, que quien le apetezca estar al tanto de novedades de este canal, se suscriban y le den a la campanilla para que se les avise. Y luego también los cursos que va a hacer Emilio en la Hospedería del Silencio y el que voy a hacer yo aquí en Madrid y también online a un precio asequible a cualquiera, van a estar los links en la descripción de este canal. Emilio Carrillo, un gran abrazo, querido amigo. Un placer, querido amigo, un gran placer. Hasta muy pronto. Como siempre, repleto de cariño, de gratitud y de admiración. Emilio. A ti siempre, Enrique. Un abrazo. Gracias.